Gracias. Bueno, primero que nada agradecer a los que me invitaron. Es un verdadero placer compartir con amigos de siempre, que espero que continuemos por muchos años compartiendo con Alberto, con Marión y por supuesto con Rebeca y con los nuevos amigos que estamos haciendo ahora, con Modesta, con todos los amigos, porque siento que estamos construyendo algo importante y yo creo que eso vale la pena. Eso vale la pena vivir para hacer cosas importantes. Así que estoy más que alegre, a pesar de que no he dormido nada. Así que no se va a notar all that jazz. Les quiero empezar con lo siguiente. Miren la imagen. Acaba de aparecer la semana pasada de nuestro presidente con el presidente de Estados Unidos. Y se las quiero mostrar porque me la envió una persona que pertenece también a la red de gente preocupada de la fotografía, que es la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Cora Garmanik. Y yo soy bastante campesino en general y casi no veo cosas por internet. Les quiero contar de verdad, a pesar de que trabajo sobre el mundo del internet, porque tengo tanto que escribir que no tengo mucho tiempo para ver imágenes. Pero esta la recibí y dije, ¡ay! Es que de esto tenemos que hablar. Tengo que empezar con esta foto. Porque justamente Audrey habló del dispositivo mediático. Alberto habló de la disputa simbólica. Y este señor, que es el presidente de mi país, no ha entendido nada de esto. Nada de esto. Y además, si yo le agrego un tercer elemento que me parece importante considerar, fíjense lo que está haciendo él, es un gesto divertido, porque descubrió que la bandera chilena se encuentra al centro de la bandera de Estados Unidos. Ese es un poco el juego. ¿Se fijan o no? Lo que está en cuadradito sería la bandera chilena. Pero el problema que se le olvida las disputas que ha tenido América Latina con Estados Unidos y que de hecho, si porque estamos hablando del 68, es también por ese tremendo y conflicto que existía respecto a la relación de América Latina como patio trasero de Estados Unidos. Entonces, traer en estos momentos esta fotografía es ofensiva, es traumatizante para muchas personas y además es una broma de mal gusto con un personaje que ha dicho puras barbaridades. Es decir, es compartir justamente no la inteligencia, sino que el sinsentido de la historia. Así que bueno, les traía eso para empezar. Y para ponerme en onda, les dejo, yo siempre doy mi mail, yo escribo. Si ustedes me escriben, yo les contesto. Soy muy neurótico para eso. Y por eso lo doy. O sea, de verdad yo les voy a responder. Si quieren dialogamos un poquito. No tengo mucho tiempo, pero siempre hay tiempo para hablar sobre estas cosas. Un pequeño mapa conceptual. Yo soy bien profesor para mis cosas. A mí me interesa que nos acordemos de qué miércoles estamos hablando. Creo que hay un juego doble que es necesario decirlo, sobre todo los que venimos de la historia, que nos enfrentamos en estos momentos a dos, podríamos decir, posibilidades. Un elemento macrohistórico que tiene que ver con la década del 50 hacia adelante, donde el fenómeno más interesante y más importante que está evidenciado en América Latina es el fenómeno de la Guerra Fría. La Guerra Fría entre los dos bloques de poder ideológico, Estados Unidos y la URSS, ¿cierto? Y que va a tener dos manifestaciones que son fundamentales. La primera y la más evidente, la que todos recuerdan, la Revolución de los Barbudos. El año 59, eso se lo hago marcar con acero a mis alumnos. El año 59 hay un cambio radical en América Latina con la Revolución Cubana. El 59, de verdad, América Latina no sigue igual. Y eso tienen que recordarlo porque esto marca absolutamente todo lo que viene, incluyendo el 68. Ahora, Estados Unidos, para no ser menos, y ustedes lo ven 2 años después, crea un programa, que es un programa que tuvo mucha injerencia, que se llamó la Alianza para el Progreso. Este programa sirvió hasta el año 70. Y es este programa
el que lleva también al poder a un presidente que abre, podríamos decir, las demandas sociales en el país, que es el presidente Frei. Entre medio de esto, que ocurre en la 64, la ascensión al poder de Eduardo Frei, en una revolución en libertad. Miren el título de su campaña política, Revolución en Libertad, porque están haciendo de nuevo el concepto revolución, Cuba, pero en libertad, haciendo una diferencia, Estados Unidos, en libertad, derechos civiles. Fíjense, entonces hay un juego muy interesante, pero entre medio de todo eso, tenemos el desarrollo de dos grandes paradigmas que particularmente en Chile son destacados. Uno, la fotografía humanista, que se había creado en torno a una propuesta curatorial en el MoMA, ¿cierto? Con la familia del hombre, The Family of Men, que circula en buena parte de América Latina, incluyendo Chile, y que todos los fotógrafos además la ven, de tal modo que es muy influyente desde el punto de vista del compromiso ideológico, pero al mismo tiempo del compromiso de cómo tratar la imagen, podríamos decir, de contacto con el hombre. Y particularmente interesante el tema porque el único latinoamericano que participa en esta familia del hombre es un chileno, que les voy a mostrar. Y luego viene lo que yo he denominado, por un tema así como metodológico, la fotografía de compromiso. ¿Qué digo cuando digo fotografía de compromiso? Es cuando esa fotografía documental, esa fotografía de prensa, adquiere un rol ideológico. O sea, asume una preocupación ideológica de compromiso con los nuevos tiempos y con estas libertades que son necesarias de construir en la década del 60. Y en torno a esto, la contingencia del 67 y el 68, y lo digo así, porque en Chile los procesos del 68 comenzaron, curiosamente, un año antes. Tras dicho eso, les voy a mostrar a los dos grandes fotógrafos chilenos que se los presento, si no los conocen, y si no los conocen, y si los conocen, van a tragarse un poquitito algunas fotos, pero son todas maravillosas. Primero, Marco Chamúes, fotógrafo extraordinario, muy extraño. La historia de él es una historia ya épica. Fundador de la Juventud Comunista, terminó siendo agente de la CIA. O sea, quiero contarles un personaje fuera de norma, personaje absolutamente fuera de todo lo que ustedes se pueden imaginar. No hay canon para marcar a Marco Chamúes. No obstante, él, siendo un intelectual, se va a trabajar al ejército norteamericano, siendo diputado del Partido Comunista Chileno, que es uno de los partidos más marxista-leninistas de la historia hasta el día de hoy. Se va a trabajar a Estados Unidos y se mete al ejército como fotógrafo del ejército. Le toca, por casualidad del destino, y otros dicen porque estaba en el lugar indicado, ser fotógrafo de la liberación de los campos de concentración y del término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo vamos a tener en fotos que son bastante paradigmáticas como esta, donde ustedes ven a personas que han salido de los campos de concentración y que están tratando de encontrar alguna comida en un lugar de delicatessen, que es como la contradicción de la imagen. Participa en la fundación de la Organización Mundial de la Salud, fue el primer fotógrafo, es el primer fotógrafo de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, le estoy contando todos estos procesos que comienzan a generarse a partir de las Naciones Unidas. A él le tocó la casualidad de ser la persona encargada. Y entre medio de todo esto, el año 52, él hace, a mi modo de ver, lo que yo podría decir un acto inaugural. Mira al Chile que no se había visibilizado hasta ese momento. Lo más oculto, lo más deyectable. El único leprosario que había en el país estaba en Isla de Pascua. Y él hace este reportaje al leprosario, les voy a mostrar algunas fotos, y que son, a mi modo de ver, súper interesantes desde el punto de vista de la construcción visual que él hace, y sobre todo su enganche con este mundo, podríamos decir, inexistente en la cultura nacional.
Entonces, Marco Chamúes marca a fuego la imagen documental. Participa en batallas, en múltiples batallas en América Latina como reportero libre. Esto lo hace en Bolivia. Y esta es la fotografía de él en la familia del hombre. Y me encanta la foto de él porque es un minero boliviano. Entonces yo creo que efectivamente es muy latinoamericana. No es chilena, digamos, es un boliviano, ¿cierto? Sacado por un chileno. Que además en estos tiempos ustedes saben que hubo recién una disputa en La Haya, así que me parece con mayor razón mostrarla. Segundo personaje clave, Sergio Larraín. Los franceses creen que es francés, pero no, es chileno. Y se los digo porque hemos tenido una disputa enorme con Magnum y con las personas que quieren cooptar a este personaje. Curioso. De la élite, ustedes lo ven ahí y justamente es lo contrario a lo que podrían pensar la élite. Es el que descubre algo que todo el mundo sabía. Chile estaba lleno de niños huérfanos, pobres en las calles. Todo el mundo los veía. Nadie los había fotografiado. Y él los fotografía así y alguien dice, ¡va! Existen niños en la calle abandonados. ¡Wow! Y cuando yo les preguntaba, ¿pero qué no los vieron? Nunca habíamos visto a los niños pobres. Pues bien, los mostró y causó estupor. Pero los mostró así. Con una mirada muy moderna, con una mirada muy Bauhaus, pero al mismo tiempo descarnada. La pobreza es siempre traumática en cualquier parte del mundo. Mostró también el sur con sus búsquedas de espacios nuevos. Mostró de las cosas divertidas, le estoy mostrando el 62, era reportero en la revista Life. Mostró el Mundial de Fútbol, donde esto es lo más cercano que aparece a la cancha de fútbol. Ha sido el reportaje más interesante porque casi no hay pelota de fútbol en reportajes sobre un Mundial de Fútbol. Muestra lugares que ningún chileno conocía en ese momento, como la isla Robinson Crusoe, que parece así como Jurassic Park. Yo cuando miro estas fotos pienso de inmediato en Jurassic Park, pero existía. Les mostró a los londinenses Londres. No lo habían visto. Hasta el día de hoy, estas fotografías de Londres, ese Trafalgar Square, es para los londinenses descubrir su ciudad. Es paradigma de la fotografía inglesa, la fotografía de Sergio Larraín. Mostró en Paris Match, porque participó, era de Magnum, el casamiento de Farah Diva con el Shah de Irán. Y por esa casualidad del destino, de nuevo, estaba en el lugar perfecto, pero ingresó al espacio privado de Farah Diva y de la familia real. Y nos trajo la famosa fotografía icónica que tiene que ver con este proceso de la vida en un pasaje maravilloso de Valparaíso que se llama el pasaje Bapestrelo, que es el acto inaugural. Todo el mundo que ama Valparaíso y que ama la fotografía tiene que sacarse una foto en el pasaje Bapestrelo. Esto es parte del ejercicio que yo hago con mis alumnos. Nos llevamos ahí fotos, todos, con fotografía. Algunos bajan, algunos suben, pero todos nos sacamos fotos, porque tiene que ver con el alma identitaria con el cual ha sido construido. Y así como las mujeres bajan, suben, también los hombres bajan y suben. Y se encuentran en esa ciudad mágica. Estos dos personajes son claves al entender un poco lo que podría ser el aspecto documental poético. Ahora nos vamos a la contingencia. Fíjense lo raro. Esta es la campaña política de Frei. Estamos hablando revolución en libertad. Y miren la campaña, miren el afiche. Parece afiche de... A ver, ¿qué podríamos decir? De Benetton. Por decirle así como algo extraño. Es una campaña política que se está... Entonces, una madre acunando, con una cosa muy interesante porque tiene que ver con un poco lo que va Frei a intentar hacer. Frei, que es este personaje que lo estoy tomando acá, de la revista principal de reportajes de Chile, de la década del 60 hasta el 70, que se transformó esta revista, se llama la revista BEA, participan todos los grandes reporteros en esta revista. Después se transformó en Prensa Amarilla, pero quiero contarles que tuvo etapas.
Y en esta etapa, aquí aparece Frei dialogando, era un excelente orador, y me encanta esta foto completa porque ustedes se ven por un lado la bandera chilena, debajo Frei y al lado todas las manifestaciones de la juventud de la época, porque todos queríamos dejar de ser alfeñiques y todos queríamos tener cuerpos nuevos. Entonces, esos hervores juveniles son nuevamente ratificados a propósito en el año 67. ¿Qué ocurre el año 67? El año 67, el 15 de junio del 67, en la Universidad Católica de Valparaíso, los alumnos se toman la universidad y reclaman una universidad abierta y de cogobierno. Estos van a ser los dos requerimientos universitarios. No les resulta mucho en Valparaíso, pero en la universidad donde yo trabajo, en la Pontificia Universidad Católica, producto de todas estas transformaciones que había y sobre todo de lo que ocurría al interior de la Iglesia Católica, que es un fenómeno que hay que considerar. Estamos hablando del Concilio Vaticano II, estamos hablando de la presencia de Juan XXIII, que era un papa bastante de avanzada, y sobre todo de Pablo VI, que había apuesto la encíclica El desarrollo de los pueblos, y la importancia de centrar la búsqueda en el crecimiento, pero en beneficio de las grandes mayorías humanas. Estos elementos son tomados y se quiere formar lo que ya estaba en boga en ese momento con los conceptos revolucionarios. El nuevo hombre, la nueva sociedad, la nueva universidad, que era lo que correspondía. Entonces, el año 67, bajo la égida de nuestro Condit Bendit, que sería Miguel Ángel Solar, que era el presidente de la FEUC, se plantea el año 67, nuevos hombres para una nueva universidad. Ese va a ser el lema. En junio se vota y se aprueba de que debía haber una manifestación. El 10 de junio del 67 se convocan los centros de alumnos y se vota por la toma. Les estoy mostrando las fotografías de la toma del año 67. La federación por un lado, la rectoría por otro. El 11 de agosto del 67 aparece quizás el signo más importante de toda esta toma y lo que va a ser el signo más importante de mayo del 68 para la conciencia chilena. El Mercurio chileno, el Mercurio miente. ¿Qué es el Mercurio? Es el diario principal de la derecha chilena. Es el diario, no sé si habrá alguno en Francia, no conozco, pero es el diario de derecha tradicional. Uno sabe lo que lee, o sea, no le cabe duda. No hay duda ideológica. Está todo clarito. Pero uno lo lee porque sabe a lo que va. Pero lo interesante es que lo ponen en pleno centro de la ciudad, plena Alameda, chileno, el Mercurio miente. Este hecho es quizás el más importante de todos, porque fue tanto el escándalo que la Santa Sede designó a una persona felizmente de avanzada, que es el cardenal Raúl Silva Enríquez, un personaje bien importante en el episcopado chileno, porque fue el que va a formar posteriormente la Vicaría de la Solidaridad, o sea, el gran defensor de derechos humanos. Y este cardenal nombra, aquí estoy mostrando fotos de la toma, al primer laico de la historia en la Universidad Católica. Le estoy mostrando, todas estas son fotos del periodo. Y quedó, entonces, como resultado del año 67, que era una universidad abierta para todos. Desgraciadamente, todo este proceso maravilloso que se veía se ve mermado porque posteriormente asume el poder, a pesar de que había un rector laico, un personaje bastante avanzado, Fernando Castillo Velasco. La derecha tradicional vuelve al poder con el movimiento gremialista, que es el movimiento que finalmente va a apoyar a Pinochet. Entonces, hay una cosa muy curiosa. Todo esto es un fenómeno ubicado al interior de la Universidad Católica, de un plantel de la universidad. Aquí les estoy mostrando lo que ocurre. Acá está el rector
es el momento de la prensa, el momento de que se están tomando el señor que está acá, no sé cómo llamarlo, el que está, el segundo a la izquierda, sería nuestro personaje clave en todas estas manifestaciones. Y en esto se termina. Chileno, te daremos una nueva universidad. Esto es el año 67. Efectivamente, esto que ocurrió en Valparaíso, esto que ocurrió en Santiago, en la Católica, se va a replicar a lo largo de todo el país. Y va a haber huelgas exigiendo mejoras salariales, va a haber muchas meeting al interior de la universidad. En este caso, por ejemplo, estoy mostrando fotos del meeting en la Universidad Técnica del Estado, que también realiza manifestaciones. ¿Por qué es interesante esta Universidad Técnica del Estado? Porque admite por primera vez a trabajadores adultos, que no era una tradición. Se abre el espacio a gente que viene de otro ámbito y no exclusivamente de los colegios. Entonces, de verdad, es un momento muy interesante desde el punto de vista educacional para el país. Ahora, también vamos a tener ya el año 68 una serie de peticiones, y aquí le estoy mostrando fotos ya de la prensa del año 68. Por supuesto, aparte de quemar una bandera de Estados Unidos, por eso el horror de la primera foto que les mostré, era lo primero que se hacía. El primer acto era quemar una bandera de Estados Unidos. No importa el motivo, se tenía que quemar la bandera de Estados Unidos. Y después se justificaba todo lo demás. Era un acto entre poético y también ideológico, ¿cierto? Es interesante porque esta reforma universitaria va a tener particularmente manifestación en algunos centros destacados. Particularmente esto ocurre en la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho. También la Escuela de Derecho se encuentra ubicada muy destacadamente en pleno centro de la ciudad, y entonces les quiero mostrar un poco la fotografía. La mayoría de los personajes que están viendo, que van a destruir los vidrios con todo esto, van a ser todos dirigentes de las fuerzas revolucionarias. Le estoy mostrando a los dirigentes en el momento que les pide que desalojen. Amaina es un término campesino que significa disminuye el temporal. Amaina, el temporal de la Universidad de Chile. Y se termina, por supuesto, toda toma, así como se comenzaba quemando a la bandera de Estados Unidos, se termina quemando todas las pancartas de la toma. Ok. Aquí está el término la toma, y les quiero contar que entre medio de todo esto surge un movimiento que es fundamental para la historia de Chile, que es el MIR. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque el MIR, les estoy mostrando los trabajos de teoría marxista, surge al interior de la universidad y producto del movimiento del año 68. O sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es lo más interesante que surge? Surgen movimientos que marcan una línea ideológica al interior de la universidad. Y en este sentido, el poder popular va a ser una consigna del MIR, esto en la ciudad de Concepción. No voy a tener mucho tiempo, pero les estoy mostrando cosas del MIR y les quiero contar que dentro de los personajes, y una de las cosas que me interesa, ¿sí? Ya. Una de las cosas que me interesa es que aparece un líder que me ha tenido bastante apasionado este último tiempo, por cuanto en este líder se van a llenar un poco los íconos de la época. Este líder va a permitir un poco dirigir a este movimiento. Luciano Cruz Aguayo. Miren toda la iconografía que se gesta en torno a él. Luciano Cruz Aguayo, uno de los fundadores del MIR,
Por favor, me interesa particularmente esta foto, donde aparece en el local de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, el año 69, adelante de la imagen del Che Guevara, y después les quiero mostrar a Luciano en la clandestinidad, y de nuevo Luciano con el otro barbudo. O sea, hay una iconización de Luciano, y bueno, ¿qué pasa? Luciano muere el año 71, no se sabe, por razones muy extrañas, y se transforma en el gran personaje, en el gran militante, y que alcanzó a estar un personaje muy interesante. Luciano, este es el discurso del otro fundador del MIR, Miguel Enrique. Aquí le estoy mostrando las fotos del entierro, y aparece Luciano hasta la victoria siempre, y le muestro lo final. Una mujer con la imagen de Luciano hasta la victoria siempre. ¿Qué quedó del Mayo 68? Quedaron íconos, quedaron muertos, quedaron héroes para reconocer y recomenzar la lucha. Estamos hablando en el 71, el que muestra y el que hace esta foto va a ser un cineasta, ¿cierto? Al fondo ven Luciano vive, ¿se fijan? Como consigna, que es este cineasta, y que termina, no alcancé a ver, y con esto concluyo, con un homenaje como esta carne termina detenido, desaparecido. Entonces es una historia trágica, es un heroísmo donde aquí hay una ironía del autor, por cuanto esta carne que él ha trabajado, Humberto Nilo, le da un toque plateado, un toque que quiere hablar un poco de esta disputa de los castrenses respecto al cuerpo de Chile y respecto al cuerpo del detenido desaparecido. Entonces hay una iconización y hay un trabajo de simbolización a partir de estos influjos del 68, 67 y de todo lo anterior que permitió el contexto nacional. Ya, gracias. Me pasé.